Estoy rompiendo unos 200 acuerdos de confidencialidad al publicar esto aquí, incluyendo algunos que estipulan décadas, si no más tiempo de cárcel para mí y cosas peores. Pero francamente lo que me pase no es tan importante como hacer correr la voz, hacer llegar esta advertencia a todos los que viven en Estados Unidos y quizás a toda Norteamérica. No voy a decir mi nombre real, ni para qué empresa trabajo, ya que eso sería detectado por los que rastrean en internet en busca de esas cosas. Junto con los nombres de otras personas que tendré que utilizar, serán cambiados por nombres falsos. Pero lo que puedo decir es que soy un científico de muy alto nivel que trabaja en una corporación que se ocupa en gran parte de la genética, entre otras cosas. Una que tiene mucha notoriedad y aclamación en el mundo. Hace aproximadamente 2 años, mientras el resto del mundo estaba en estado de alerta debido a la pandemia, el gobierno federal, concretamente el Departamento de Defensa, se puso en contacto con la empresa para que colaborara en un proyecto de alto secreto que estaban llevando a cabo y que en los papeles se denominaba como Proyecto Varanus. Solo media docena de científicos y genetistas, entre los que me incluyo, fuimos seleccionados por nuestros conocimientos, habilidades, velocidad de trabajo y, lo más importante, la capacidad de mantener la boca cerrada. Nos sentaron en la sala de conferencias de nuestro edificio y nos dieron una sola vaga interpretación de la tarea en la que deseaban que les ayudáramos. Y luego de esto, nos metieron un montón de acuerdos de confidencialidad uno tras otro para que lo firmáramos. La única razón por la que no lo cuestionamos fue por la cantidad de ceros que nos dijeron que habría nuestros cheques. Seríamos ricos más allá de nuestros sueños más salvajes. La codicia siempre hace que la gente se meta en problemas. Después de darnos 24 horas para poner nuestros asuntos en orden, nos metieron a todos en la parte trasera de un helicóptero Sikorsky y nos llevaron al aeropuerto local, donde nos metieron en un C-130 militar. No nos dijeron a qué estado nos dirigíamos, y la mayoría de nosotros estábamos demasiado entusiasmados con el dinero y la oportunidad como para preocuparnos por eso. Aterrizamos en un aeródromo privado que estoy completamente seguro de que no aparece en ningún mapa de aviación, y nos condujeron a un gran edificio de 3 plantas hecho de metal negro justo a la derecha de la pista. Resultó ser lo que se convertiría en nuestro hogar por los próximos meses. Y no éramos los únicos. Había al menos otras 30 o 40 personas, algunas de las cuales también eran científicos, pero curiosamente, según supimos, unas 10 o 12 de ellas eran cuidadores de animales o expertos en comportamiento animal. Así que, sea lo que sea que estemos haciendo, tiene que ver con animales, me susurró Yurik, un compañero ruso científico y amigo mío. Al parecer. ¿Y cuál crees que sea el proyecto? Se encogió de hombros. Ni idea, Dexter. Supongo que tendremos que averiguarlo, ¿no? Asentí con la cabeza y ambos nos quedamos en silencio, mientras nos llevaban de vuelta fuera del edificio y a través de una puerta de metal gris que estaba incrustada en la ladera de una colina. La puerta conducía al lugar donde íbamos a trabajar, un complejo subterráneo que debía de tener una extensión de al menos 1,5 kilómetros o más. Al entrar en la primera sala, nos encontramos con la primera gran sorpresa de nuestra llegada. En el lugar había un superordenador que, por supuesto, solo debía estar en fase de anteproyecto. Si ha oído hablar del superordenador Frontier de Hewlett Packard Enterprise, sabrá que su sucesor, el Aurora, se terminará este año y será el segundo superordenador a exaescala del mundo. Salvo que ya se había construido con 1 o 2 años de antelación. El Departamento de Energía lo había prestado el Departamento de Defensa exclusivamente para este proyecto. Todos susurramos en voz baja, mientras uno de los hombres nos hablaba de las especificaciones del sistema, que omitiré porque muchos de ustedes no las conocen ni las entienden. Luego nos llevaron a la segunda sorpresa del día, y hay que reconocer que incluso mayor que la del ordenador.
y en mi opinión personal, mucho más escalofriante. En el interior de una habitación en la que, por alguna extraña razón que en ese momento desconocía, había un locker cerrado que contenía lo que parecían ser escopetas, y también había otra ventana del suelo al techo. El líder se acercó y golpeó el cristal. Nuestro cristal más resistente, capaz de soportar el impacto directo de un vehículo a 30 kilómetros por hora. Lo utilizamos en las salas de seguridad del Pentágono, presumió. Por un momento todos se miraron confundidos, preguntándose por qué se necesitaría un cristal tan resistente en un laboratorio. Hasta que los tres hombres se hicieron a un lado y nos permitieron ver por fin cuáles serían los objetos de este proyecto, lo que provocó más de un suspiro en mí y en los demás. La sala, o mejor dicho, el recinto, se asemejaba a lo que solo puedo describir como una jungla del Indo-Pacífico. Lo sé ya que hice un viaje con mi mujer a esa zona del mundo hace 10 años. Sin embargo, no era eso lo que había provocado las exclamaciones. Era lo que había dentro del hábitat. Al instante, comprendí el nombre del proyecto. Varanus era el género del animal que teníamos ante nosotros. Varanus comodoensis. Dragones de Komodo. Había, por lo que pudimos ver, unos 7 u 8. Algunos estaban sentados y tomando el sol bajo las luces artificiales montadas en el techo, mientras que otros se paseaban perezosamente. Mientras mirábamos atónitos, los hombres del Departamento de Defensa nos explicaron el objetivo del proyecto. Según ellos, querían intentar convertir a los lagartos en armas, utilizando la cría selectiva, la modificación genética y el adiestramiento de animales, entre otros pasos, para crear la máquina de matar perfecta para el cuerpo de operaciones encubiertas del ejército en cualquier lugar del mundo. Y nuestro trabajo consistía en conseguirlo. Las cosas avanzaron lentamente durante los primeros 3 a 6 meses del proyecto. Tomamos muestras genéticas de especímenes tranquilizados y las introdujimos en el superordenador para trazar el genoma completo de los animales. Sorprendentemente, el ordenador tardó menos de 1 semana y media en hacerlo. Una vez que dispusimos de un plano completo, empezamos a eliminar genes y otros parámetros moleculares que impedirían a la nueva generación de Komodos cumplir los parámetros que nos había fijado el Departamento de Defensa. No diré todas y cada una de las cosas que hicimos, pero sí, por necesidades, algunas de las más importantes. La mayoría de los lagartos son de sangre fría, lo que significa que no pueden regular su propio calor corporal y necesitan el sol para calentarse. Casi todos los lagartos son así, con la excepción de uno. El tegu blanco y negro argentino es el único reptil conocido que puede regular su propio calor corporal y, por tanto, sobrevivir en climas fríos sin quedarse completamente inactivo. Gracias a la ingeniería genética, conseguimos aumentar el gen del tegu hasta el punto de que pudiera mantenerse totalmente activo durante los meses de invierno y los climas fríos. También eliminamos genes que limitaban la capacidad del Komodo para ver formas distintas, e insertamos otros que también potenciaban su alcance visual, permitiéndole ver al menos a media milla de distancia. Introdujimos genes camaleónicos para que las criaturas pudieran camuflarse de forma natural en cualquier lugar. También mejoramos su sentido del oído y del olfato, además de aumentar la densidad de su piel para que, a menos que se tratara de una bala de calibre .50 BMG o superior, no penetrara mucho en su piel. Pero lo más importante para el Departamento de Defensa era aumentar su agresividad. Los dragones de Komodo ya son agresivos y territoriales por naturaleza, pero para ellos no era suficiente. Así que para ello, insertamos el gen de la testosterona de un tiburón toro, que tiene uno de los niveles de testosterona más altos del reino animal. Finalmente se alcanzaron todos los parámetros que nos habían fijado, y mediante un complicado proceso en el que no entraré, por cuestiones de tiempo, comenzamos a insertar los nuevos genomas en las nidadas de huevos que ponían las hembras,
para luego devolverlos a sus nidos en el hábitat. Unos meses más tarde nacieron los primeros dragones de Komodo modificados genéticamente, y fueron un completo desastre. Algunos de los animales nacieron con mutaciones que les hicieron morir rápidamente, como la falta de 2 patas o, en un caso, de 2 cabezas. Nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado y volvimos a empezar. Después de revisar, volver a revisar y, para estar seguros, volver a triplicar nuestro trabajo, volvimos a intentarlo con una nueva nidada de huevos. Cuando la segunda nidada empezó a temblar y agitarse, todo el mundo, desde nosotros, los genetistas, hasta otros científicos y expertos en animales, e incluso los 10 miembros del personal de seguridad, se reunieron alrededor de la ventana a la expectativa. El primer huevo se rompió y de él se asomó una cabeza negra, con la lengua entrando y saliendo de la boca, saboreando el aire. Unos instantes después, otros empezaron a hacer lo mismo, y cuando el primero salió del huevo, aparentemente libre de mutaciones, todos nos giramos y aplaudimos, vitoreándonos, dándonos palmadas en la espalda y estrechándonos la mano. «¡Felicidades, Dexter!», me dijo una especialista en comportamiento animal llamada Michelle, sonriendo y dándome un abrazo. Había entablado una relación cordial con ella y enseguida nos hicimos amigos. «Gracias, Mitch», le dije, devolviéndole la sonrisa. «Pero ahora viene la prueba del tiempo para ver cómo les va a medida que crecen y maduran». Asintió y nos giramos para felicitar a más compañeros. Si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora, probablemente habríamos intentado incinerar toda la sala mientras hubiéramos tenido la oportunidad. A partir de entonces, los animales maduraron a un ritmo increíblemente rápido, alcanzando la plena madurez sexual en menos de un año en lugar de los 8 o 9 años normales, debido a la modificación genética. Pronto ocuparon mucho espacio en el hábitat, ya que los 7 ejemplares que sobrevivieron hasta la edad adulta, 4 machos y 3 hembras, crecieron mucho más que sus padres naturales, alcanzando una longitud de unos 14 pies y un peso probable de más de 500 libras. Los llamamos Komods, para diferenciarlos de sus padres, y en la primera generación de ellos observamos algunas novedades, como que sus dientes tenían un borde más dentado que el de un tiburón, debido a los genes del tiburón toro, y un ojo más parecido al de un mamífero, debido a los genes de la vista de los chimpancés. El color natural de su piel era negro oscuro, mucho más oscuro que el de sus padres. Cuando se camuflaron por primera vez, nos quedamos boquiabiertos. Habíamos creado una nueva subespecie del animal, y en ese momento empezaron los problemas. Después de felicitarnos por nuestros logros, el Departamento de Defensa nos ordenó comenzar el proceso de entrenamiento lo antes posible. Así que Michelle y el resto de expertos en animales intentaron adiestrarlos para que atacaran a la orden. Al principio parecía que respondían bien a las órdenes, pero muy pronto se desanimaron, ignorando las señales verbales y visuales. Para colmo, acabaron atentando contra sus padres, matando y devorando a los 8 animales naturales durante una noche, lo que nos llevó a entrar en el laboratorio a la mañana siguiente, encontrando el cristal salpicado de sangre y vísceras. En las grabaciones vimos cómo los Komods se empezaron a mover en manada para atrapar a cada animal en una esquina antes de destrozarlo literalmente. Esto nos hizo reflexionar, ya que no recordábamos haber introducido ningún gen de aumento de la inteligencia en los animales, y el comportamiento de caza en manada no solo era un signo de inteligencia, sino también un comportamiento que no se observaba en los dragones de Komodo. Todos intercambiaron miradas nerviosas ante esta revelación. Fue entonces cuando cambiaron. Comenzaron a ser francamente espeluznantes, si soy sincero. Entrábamos en la sala de observación del hábitat y nos encontrábamos a los animales quietos como piedras, inmóviles, excepto por sus ojos, que parecían seguirte por toda la sala. Unos ojos que empezaron a parecer demasiado humanos y comprensivos. Ahora sé que estaban aprendiendo nuestros patrones.
nuestros movimientos, olfateando debilidades y espacios vulnerables. Demonios, podías estar a 2 habitaciones de distancia y seguir sintiendo sus ojos sobre ti a través de las muchas capas de cristal. También empezaron a camuflarse cada vez más. Parecía que aprendían a ocultarse con eficacia. Cuando se quedaban quietos, era casi imposible distinguirlos del fondo. Nos pusimos en contacto con el Departamento de Defensa para explicarles nuestras preocupaciones, pero las apartaron como si no fueran nada. La persona al teléfono nos dijo que los 3 hombres que nos habían traído hace más de un año volverían en 2 semanas para ver los especímenes. Eso es todo. No sabíamos qué hacer. Los animales no habían sido adiestrados, y su extraño y espeluznante comportamiento empezaba a sembrar en nuestras mentes las primeras dudas sobre lo que habíamos hecho. Habíamos estado demasiado ocupados centrándonos en conseguir nuestros objetivos, sin pararnos a pensar en las consecuencias, preocupados también por el dinero que ganaríamos. Pero intentamos alejar esos pensamientos. Fue entonces cuando pasó algo más. Al entrar en el laboratorio una semana más tarde, nos dimos cuenta de que había algunas cosas anidadas en los viejos nidos réplica que una vez albergaron a los propios Comots. Tengo que subrayar que los dragones de Komodo normales pueden poner hasta 20 huevos a la vez, lo que entre 3 hembras significaría 60 huevos. Y habían cerca de 90 huevos en total en los nidos. Bien, algo no está exactamente bien aquí, dijo Michelle con preocupación. No se supone que pongan huevos tan pronto, y menos en esta época del año. Mientras mirábamos a través del cristal, uno de los Comots salió de su camuflaje, con la cabeza casi pegada al cristal. ¡Ah, mierda!, grité, dando un salto hacia atrás. Yo también había estado cerca del cristal, y cuando apareció, los dos habíamos estado casi frente a frente. Fue entonces cuando Dietrich, otro genetista, soltó la bomba que había ocultado al resto de nosotros. Sin que los demás lo supiéramos, uno de los peces gordos se había puesto en contacto con él para encargarle un trabajo secreto. Al parecer, había 2 parámetros secretos que el Departamento de Defensa había pedido para los Comots. El primero era un mayor nivel de inteligencia para la resolución de problemas y habilidades creativas, utilizando más genes de chimpancé. Solo esto hizo que todos los demás se volvieran locos. ¿Están locos de remate? Clancy, uno de los especialistas en comportamiento animal, le gritó a Dietrich. Básicamente han diseñado el depredador supremo de los depredadores supremos, y luego les han dado un jodido cerebro. Más tranquilo que antes, nos contó el segundo parámetro secreto. Habían querido aumentar la letalidad del animal, y para ello hicieron que Dietrich insertara en los Comots los genes de una de las especies de serpiente más venenosas del mundo, la mamba negra. Una mordedura de los animales bastaría para insertar veneno suficiente para matar a 20 hombres adultos. El malestar y el horror en la sala eran palpables. Me acerqué en silencio al hombre y le pregunté con voz un poco temblorosa: ¿Tiene idea de la clase de monstruo que has creado? Se limitó a mirar al suelo sin decir nada. Miré a mis compañeros y al personal de seguridad que estaba detrás de nosotros. Tras unos minutos de deliberación, abrí la boca y hablé. Tenemos que encontrar la forma de destruir a estos animales. Me giré y los miré. Ahora todos estaban visibles y mirándome fijamente a través del cristal. Todos parecían tener sus ojos puestos en mí, y solo en mí, y casi parecían albergar un sentimiento de ira. Miré hacia abajo y vi que los altavoces que permitían a los entrenadores intentar comunicarse con los animales se habían encendido accidentalmente. Si no lo supiera, diría que entendían lo que decía. Pero eso era ridículo. Solo entendían órdenes básicas, no frases completas. No obstante, apagué el altavoz con nerviosismo y me giré hacia el grupo. Tenemos que encontrar la forma de destruirlos.
Repetí y empecé a avanzar por la sala hacia el locker de armas que contenía las escopetas. Fue entonces cuando los guardias de seguridad se acercaron a mí. «Lo siento, señor, pero no puedo permitirle que intente siquiera destruir propiedad del gobierno», dijo el guardia principal, con un rostro pétreo y carente de emoción. «¿Habla en serio?», pregunté, dejando a un lado las formalidades. Me repitió la frase. Sentí que una creciente oleada de pánico empezaba a apoderarse de mí, mientras mi mente se agitaba con las implicaciones. Pero antes de que pudiera hacer algo, sentí que unas manos me agarraban los brazos por detrás. Sentí que me esposaban las muñecas y volví a mirar al jefe de guardia. «Vas a estar confinado hasta que los superiores lleguen aquí dentro de 3 días, momento en el que decidirán un curso de acción por romper la subsección A303, párrafo 36, línea 4 de tu contrato». Me sacaron de la sala mientras los demás científicos parecían asustados y molestos por la brusca intervención. Al salir de la sala vi que uno de los guardias apoyaba la mano en la culata de su pistola mientras miraba fijamente al grupo. «No se hablará más de la destrucción de estos animales», proclamó en voz alta. El simbolismo de su mano sobre la pistola era evidente. Entonces se cerró la puerta y me empujaron hacia adelante. Me sacaron del laboratorio y me llevaron a unas celdas, donde me encerraron con un retrete. De vez en cuando un guardia me traía comida y agua, pero no decía ni una palabra. No tenía nada en que ocupar mi tiempo salvo en mis pensamientos sobre las desastrosas implicaciones de que esas criaturas se reprodujeran sin control, o peor aún, escaparan de la custodia militar. 3 días después, mientras estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las rodillas, oí que abrían la puerta y levanté la vista para ver a los guardias en el umbral. Detrás de ellos había 2 hombres con uniforme de combate y fusiles de asalto, y junto a ellos estaban los 3 peces gordos, aún vestidos con sus engreídos trajes negros y corbatas. Me sacaron de la celda y me sujetaron por los brazos delante de los 3. «Doctor, empezó uno de ellos, sacudiendo lentamente la cabeza. «Nos ha decepcionado. Pensábamos que usted, más que nadie, reconocería la importancia de un proyecto así. La posibilidad de crear el soldado perfecto, que significa no arriesgar vidas humanas y ganar batallas de forma mucho más eficiente». Le negué con la cabeza. «Lo que no entiendes es que si mantienes vivos a esos animales, te arriesgas a algo mucho peor y más desastroso para la zona. ¡Demonios! Para el país y puede que incluso para el continente». Pero no me escuchó. Me hizo un gesto con la mano. «Acompaña al buen doctor abajo con nosotros para que pueda ver que no hay nada de qué preocuparse», dijo desdeñosamente, ya dándose la vuelta. Esta vez, entre los 2 policías militares que llevaban fusiles, me llevaron del cuartel al laboratorio. Cuando cerraron las puertas tras nosotros, uno de los hombres trajeados cerró la puerta presionando con la mano un escáner situado al final de las escaleras del que no me había percatado antes. Cuando entramos, todas las miradas se volvieron en nuestra dirección y pude ver que los guardias les habían obligado a seguir trabajando bajo coacción. Muchos parecían no haber dormido en 2 días. Por orden del pez gordo, nos obligaron a todos a entrar en la sala de observación. Cuando entramos, me di cuenta de algo que casi me paraliza. Solo había 2 comods visibles en el centro de la sala. Ambos yacían desplomados de lado con los ojos abiertos. Al instante, el jefe se volvió hacia los guardias y su rostro enrojeció. «¿Han dejado a morir a 2 de ellos?», gritó al jefe de seguridad. El hombre palideció y se quedó mirando confundido. No, señor», tartamudeó. «No hace ni una hora que estaban en pie y en movimiento». Pero el trajeado no se consoló. Se abalanzó sobre Michelle y Clancy. «Ustedes 2 van a entrar ahí, bajo la supervisión de 2 de los guardias, e intentarán reanimar nuestra propiedad». Siseó. Empezaron a protestar, pero entonces el hombre volvió a gritar.
Si no hacen lo que les digo, por el poder que me otorga su contrato, tendré la capacidad de hacerlos ejecutar por insubordinación. Los dos especialistas en comportamiento animal parecieron sorprendidos por las palabras del hombre, pero siguieron sin moverse. No hasta que el equipo de seguridad sacó sus pistolas de las fundas. Michelle empezó a llorar y Clancy intentó consolarla. Pero el trajeado avanzó a grandes zancadas, los agarró a los dos y los empujó bruscamente hacia la puerta del hábitat. ¡Ahora! Michelle me dirigió una última mirada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y el miedo. Y luego, con los dos guardias de seguridad sujetando las armas detrás de ellos, los obligaron a entrar en el hábitat. Cuando estaban al otro lado del cristal, me acerqué al hombre de traje, dominado por la rabia y el pánico. Es una idea de lo más estúpida, imbécil. Solo hay dos a la vista, y había... Me corté cuando algo me golpeó en la cabeza. Se me nubló la vista y me desplomé sobre el suelo metálico. «Cierra el pico», dijo el hombre, indicando al policía militar que me había golpeado con la culata del rifle que me levantara. Mientras lo hacían, levanté la vista y vi a Michelle arrodillada junto a uno de los Commod, con la vista nublada. Un pensamiento cruzó por mi mente, uno que atravesó mi cerebro como un rayo y me hizo sentir escalofríos. Tienen inteligencia de los primates, saben resolver problemas. Nos han estado observando todo el tiempo. Trabajan en equipo. Levanté la cabeza gritando: «¡Michelle, aléjate! ¡Es una emboscada!». Pero ya era demasiado tarde. Mientras ella me miraba, con los ojos muy abiertos por el terror y la comprensión, el Commod dejó de hacerse el dormido y se abalanzó hacia adelante, más rápido de lo que creía posible con las mandíbulas abiertas. Las mandíbulas se cerraron en torno a la cabeza de mi colega, y un grito agudo e interminable me perforó los oídos incluso al otro lado del cristal. Al mismo tiempo los demás aparecieron y se abalanzaron sobre Clancy y los dos guardias. Intentaron levantar sus armas, pero no pudieron moverse lo bastante rápido. El otro Commod, que se hacía el muerto, había saltado sobre Clancy. En unos instantes, el cristal estaba manchado con las salpicaduras de sangre de mis compañeros y los guardias. «¡Cierren la puerta!», gritó el jefe, habiendo abandonado todo rastro de bravuconería. Pero de nuevo ya era demasiado tarde, pues con una mezcla de silbidos y gruñidos graves, las 7 máquinas de matar genéticamente diseñadas salieron corriendo del recinto y comenzaron la matanza. Sin embargo, no me quedé a verlo. Cuando vi que los 4 que estaban en el recinto habían muerto, me di la vuelta y con la cabeza todavía tambaleante por el culetazo, salí corriendo lo más rápido que pude de la sala. Vi que algunos de mis compañeros hacían lo mismo y oí el sonido desgarrador de varias pistolas y rifles detrás de mí. Era como escuchar el fondo de una película de terror durante una desagradable escena de asesinato, solo que esta vez el horror era muy real. Pensé rápido cuando oí el ruido de garras sobre el metal en algún lugar detrás de mí, e hice lo único que podía. Trepé por mesas y estanterías, hasta que pude subirme a unas tuberías y conductos de aire montados en el techo. Estaba lo bastante alto como para que, aunque pudieran saltar, cosa que descubrí unos segundos más tarde cuando saltaron casi 1,5 metros del suelo hacia mí, no pudieran alcanzarme. A partir de ahí lo único que podía hacer era mirar, observar con horror cómo los Commod se agrupaban en manada, avanzando por las instalaciones para matar a los pocos colegas míos y guardias que habían escapado a la carnicería inicial. Siempre los encontraban, estuvieran donde estuvieran. Los olfateaban, podían verlos escondidos en lugares donde a la gente no se le ocurriría mirar. Muy pronto todo el laboratorio estaba salpicado de sangre por el suelo y las paredes. Pero lo más aterrador fue cuando llegaron a una taquilla en la que se había escondido el último guardia. Sé que esos animales nunca habían visto la puerta de una taquilla, pero de alguna manera uno trepó ligeramente por el metal, utilizando sus garras para engancharse en las ranuras,
giró la boca ligeramente hacia un lado y agarró la cerradura entre los dientes. Tiró suavemente hacia arriba y su peso hizo que la puerta de la taquilla se abriera. El guardia consiguió soltar un solo grito antes de que se le echaran encima. Finalmente todos se habían ido, todos menos yo. Vi a los Commods desplegarse, avanzando sistemáticamente por cada habitación. 2 llegaron a las escaleras y oí el chasquido de sus garras mientras subían hacia la puerta. Unos instantes después volvieron a deslizarse hacia abajo, atrapados por el bloqueo que había establecido el jefe. Dejé escapar un suspiro de alivio, pero se apagó rápidamente mi garganta cuando vi a uno, que debía de ser el líder de la manada. Estaba moviéndose con una velocidad que no sabía que podían poseer, y se arrastraron de nuevo hacia la sala de observación. Durante 1 o 2 minutos se oyeron unos sonidos nauseabundos, de carne y huesos desgarrándose. Luego reapareció, moviéndose por el laboratorio con algo en las mandíbulas. Me esforcé por ver y luego jadeé al darme cuenta de lo que era. Era la mano y la muñeca del hombre de traje. La criatura se la había arrancado al cadáver. Mi mente se agitó al ver cómo se dirigía de nuevo hacia las escaleras. No, por favor, no, pensé. Por favor, que no sea tan listo. Se me hundió el corazón en el estómago cuando vi que el Commod alcanzaba el panel situado junto a las escaleras, subía y se sujetaba con las patas delanteras. Muy suavemente soltó la mano de su boca, dejándola caer con la palma hacia abajo sobre el escáner. Al cabo de un segundo, una voz robótica de una mujer sonó por toda la instalación. Bloqueo levantado. Todas las puertas de salida desbloqueadas. Mierda. 1 minuto después, sentí que la presión del aire en el laboratorio cambiaba, señal de que habían conseguido abrir la puerta. Al cabo de unos 30 segundos se detuvo. Habían salido. Ese era el pensamiento que se repetía una y otra vez en mi mente. Han salido. Así fue como me encontraron cuando vinieron a buscar a todo el mundo al día siguiente, cuando los hombres de traje no se presentaron. Me encontraron agarrado a los conductos del techo, casi desesperadamente para no caerme al suelo. Subieron una escalera y me hicieron bajar. Pensé que me acusarían de la muerte de todos los presentes, pero, al parecer, esta gente conocía el proyecto Varanus. Me sacaron del laboratorio, lejos de los cuerpos desmembrados de mis colegas y de los demás, lejos de la sangre y del pútrido olor a cobre. Cuando salí al aire libre, enseguida me fijé en el enorme agujero de la valla que teníamos enfrente. Así es como salieron, susurré, y el hombre del traje asintió. Lo sabemos, Doc. No se preocupe, los encontraremos. A partir de ahí, se aseguraron de que estaba bien y me hicieron firmar más acuerdos de confidencialidad para que no dijera ni una palabra de lo sucedido. Todo como dije al principio, estoy rompiendo ahora. Sí, me compensaron económicamente por lo que viví, más dinero del que jamás sabría qué hacer con él, dinero por silencio. Pero no puedo permanecer en silencio sobre esto, por 2 razones. La primera es que a todas las familias de mis colegas les dieron una historia falsa sobre cómo murieron en una fuga de gas, y los cuerpos estaban demasiado contaminados para poder ser enviados a casa. Las familias merecen saber qué les ocurrió realmente a sus seres queridos. Y en segundo, y 10 veces más importante, es advertir a la gente, advertir a todo el mundo de lo que hay ahí fuera ahora, deslizándose y cazando por los bosques. Tal vez incluso a través de los barrios suburbanos, donde puedan camuflarse, podrían estar en cualquier parte. Tienes que estar atento, no importa dónde estés. ¿Cuántas desapariciones de animales desde que escaparon podrían ser obra de ellos? Diablos, ¿cuántas personas desaparecidas podrían ser su trabajo? Si crees que sientes ojos en ti cuando no hay nadie alrededor, corre. Si crees que oyes silbidos suaves y gruñidos bajos a tu alrededor, corre. Aunque puede que no importe. Son realmente rápidos. Aunque corras, lo más probable es que te atrapen y
Bueno, ya sabes lo que pasa después. Pero eso no es lo que más me asusta. Eso no es lo que me hace mirar fijamente el ventilador del techo de mi habitación, incapaz de dormir. Los huevos del hábitat fueron destruidos por los militares. Ellos se encargaron de eso. Pero los comods que están fuera aún pueden reproducirse. Y vimos cómo 90 huevos salieron de solo esos 7 animales y esas 3 hembras. Pueden reproducirse muy rápidamente y lo harán. Y cuando lo hagan, se extenderán como un reguero de pólvora, capaces de vivir en climas cálidos y fríos. Y, como es casi abril, es casi el mejor momento para que se apareen y pongan sus huevos, que eclosionarían este otoño. Bueno, eso si su temporada de reproducción no fue genéticamente alterada también. Todo lo que puedo decir es que lo siento mucho. Lo siento por lo que ayudé a crear. Lo siento por la muerte de todos los que trabajaron conmigo. Y siento mucho lo que está por venir. Y recuerden que